Pues gracias a todas y bueno, así empezamos fuerte. Yo diría que si estáis aquí, no diría que medir es de guapas, pero sí que es medir de listas y de listos. Porque es que eso, si habéis llegado hasta aquí, cuando es como para el último que tenemos tiempo, bastante tenemos con estar planificando, publicando, hablando, conversando y resolviendo mil marrones. Además, eso, como decía Virginia, os vemos por aquí a entidades, pues que algunas tenéis departamentos de comunicación y sois grandes o medianas, pero otras sois muy pequeñitas, con lo cual me hace mucha ilusión que tengáis algo de inquietud por esto de medir, ¿no? Porque vamos a ir desgranando. Me presentaban como experta en medición, pues bueno, en medición y como casi todo en redes sociales es como que no hay expertos de nada, ¿no? Que es simplemente empezar a hacerte preguntas y empezar a saber dónde están los datos o como hablamos muchas veces, que hablamos de conversaciones inspiradas en cuanto a contenidos, pero también tiene que ser conversaciones inspiradas en cuanto a saber qué posibilidades te da la herramienta, ¿no? O sea, hay ahí unos algoritmos, unas herramientas pensadas por científicos que te dan un montón de datos, de información, etcétera. Así que he venido no tanto a daros una clase magistral sobre medición, sino a contaros qué es lo que sabemos en Socialco sobre medición, porque sí que es algo que tenemos clarísimo que en todas las estrategias, en todos los planes, en todos los apoyos del Departamento de Comunicación hay una parte de analizar los datos y saber si lo hemos hecho bien o lo hemos hecho mal, pero voy a ir un poco de lo más básico a lo más complejo, no tanto que vayamos a entrar en cosas muy complicadas, sino que a veces nos hemos encontrado mucha gente que también ni siquiera sabía que el propio tweet te daba información más allá de un retweet o de saber la gente que le daba me gusta, o que en Instagram puedes encontrar datos de no sé qué, o sea que vamos a ir haciendo un pequeño recorrido por qué es medir y qué te ofrecen las redes sociales para medir y a veces comencemos de por qué es tan importante. Tanto los que estáis con nosotros o las personas nuevas o si nos seguís en el blog, sabéis que hablamos mucho de la escucha en redes sociales, ¿no? Que es que no tiene mucho sentido que yo vaya a hablar de mi libro solo con mis objetivos de voy a hablar de este proyecto, de esto no sé qué, si no me pongo a escuchar qué es lo que está pasando por esas redes, qué pasa después con ese contenido que he lanzado o bueno, voy a ver de qué están hablando otros, esto cuando hablamos de planificación y contenidos, pero es que a veces esa escucha, la voz más clara para escuchar, a veces nos volvemos locos mirando quiénes son nuestros seguidores, de qué hablan, de qué les podría interesar, pero a veces es que los datos es como la oreja más grande, ¿no? O la boca más grande que me va a decir algo a la oreja. Vamos un poco a ciegas, nos encontramos mucho esto en las consultorías, la gente de ¿y quién crees que está ahí detrás ¿no? de tus redes? ¿Quién crees que te está escuchando? Y nos pasa muchas veces de ni idea. Ni idea. En un principio supe que eran los seguidores, pero es que ahora de repente tenemos 2000 y no sé de dónde han llegado, ¿vale? Pues de repente hay muchos sitios en las diferentes redes sociales donde podríamos encontrar ese dato que nos dijera realmente a quién estamos hablando. Es cierto que luego veremos que la mayoría de las herramientas, precisamente la parte de públicos, no es la que mejor desarrollada esté. Como veis, ya estamos entrando en materias, ¿vale? Porque los datos no es solo qué pasa con mi post, sino también quién ha escuchado mi post, etcétera. Ya estamos empezando a ver. Un panel de públicos que me gusta mucho es el de LinkedIn. Hoy vamos a hablar sobre todo de LinkedIn, Facebook, Instagram y Twitter, ¿vale? Como somos mucha gente, no vamos a poder participar demasiado. Perdona, ya hago aquí un inciso antes de contaros más sobre los públicos de las redes. Os contaba Amalia que tenéis, si os van surgiendo dudas, tenéis un Padlet para ir colocando las dudas debajo de cada apartado. Que veremos si se van resolviendo a lo largo de la sesión o si se quedan algunas sin responder, si podemos. Yo el chat no lo veo, chicos. Si hay algo a lo que tenga que atender, ahora veo que hay 11, pero no sé si ya son de cuestiones técnicas Nada, o tal, Vilma, ¿vale? no te preocupes. Acabo de recompartir Vale, el pues eso. Padlet por si alguien no lo había localizado antes, ¿vale? Que no obstante, a pesar de eso, sentiros libres de interrumpirme, ¿vale? Aunque yo, como os digo, alguna de las cosas que tienen los webinars es que me quedo un poco ciega y muda y solo veo a 3 o 4 personas en mi pantalla, ¿vale? Pero me interrumpís y si no tenéis esas otras vías. Pues eso, por ejemplo, en las redes sociales, en la mayoría de ellas,
Twitter lo ha quitado hace poco y de hecho nunca funcionó muy bien. Tiene un panel de audiencias donde tú puedes ver diferentes cosas de tus seguidores. He puesto la de LinkedIn como ejemplo, como os decía, porque me parece que es la que más información te da. Luego cuando nos vayamos a LinkedIn os lo enseño más en detalle, pero por ejemplo podemos saber, no tengo ni idea quién me está siguiendo en LinkedIn. Bueno, pues ahí hay una pestañita en análisis seguidores donde puedes saber qué tipo de empresas o sectores están. Puedes filtrar por el cargo que tienen dentro de la entidad o la localidad, ¿no? Que también a veces puede ser algo relevante para ver si nos estamos yendo del foco, si realmente donde queremos crecer es donde tenemos presencia. Bueno, pues, ¿por qué es tan importante saber dónde están los datos o qué podemos hacer con ellos? Porque nos dan mucha información. Y igual yo estaba pensando que le estaba hablando más al director, en este caso, no sé si se ve muy en la pantalla, que me sale ahí que varios de marketing y publicidad, de organizaciones sociales, de relaciones públicas. Igual yo pensaba que estaba sobre todo hablando a gente de ONGs y veo este dato y digo, no, pues hay más gente de marketing. Voy a cambiar un poco entonces el enfoque de las publicaciones, ¿no? Por ejemplo. Cosas que nos empiezan a iluminar bombillitas, como decía esto de medir es de listos y de guapos, que es otro de los temas que vamos a hablar, ¿no? Que un poco la clave también de los datos es hacerse preguntas. O sea, a veces no sé qué hacer o qué tendría yo que mirar ¿no? Para saber si lo estoy haciendo bien. Bueno, pues si no sé mucho de medición, igual lo primero que tengo que hacer es, pues voy a empezar a hacerme preguntas y a ver si puedo encontrar respuestas de los datos que me dan las redes sociales. Preguntas muy básicas de, ¿pero soy grande o pequeño? ¿O en mi localidad estoy más o menos, ¿no? ¿O en mi área de gestión soy como los demás? ¿Qué pasa con mis contenidos? ¿Qué hace la gente? ¿No? Pregunta. ¿Y qué es lo que más ha gustado de todo lo que he publicado en el mes? Pues si no te has hecho nunca esa pregunta, igual no has ido a ver. Pues este mes he publicado 30, ya les enseñaré dónde podéis encontrar esos datos. ¿Cómo lo hacen otros? Que a veces nos da miedo en este sector, ¿no? Aunque sí que tenemos gente de todo tipo en el webinar. Oye, pues igual una manera de aprender y de saber si yo estoy en la media o debería mejorar por aquí o tendría que entrar en nuestras redes sociales, saber como lo están haciendo otros, que por cierto hay algunas de las redes sociales que vamos a ver que tiene abajo un panel que tú te puedes elegir 4 entidades que creas que más o menos son de referencia e ir comparándote con ellos. Luego lo veremos. ¿Qué preguntas os haríais vosotros? Podéis ir comentando en el chat, que no es un espacio que no hay en el panel, ¿no? O sea, ¿alguna vez os habéis hecho una pregunta de cómo responder? Y no sé si os había ocurrido buscar la respuesta en los propios datos, porque a veces eso, digo, es como la última parte del trabajo, ¿no? Lo que hacemos el último día del mes para... Me he quedado esta imagen, no es un error. Esta la pusieron mis compañeros en el webinar pasado de Design Thinking, que estaba yo machacando la presentación para hacerla tan buena como les había quedado, que ellos lo pusieron un poco como el camino de la usabilidad, ¿no? Lo que diseña en el camino largo el arquitecto y cómo lo usa al final. Y sin tener nada que ver, me lo he quedado porque al final los datos lo que hacen también es acortarte un poco el camino, ¿no? Tú estás ahí todo el mes haciendo unas publicaciones que te cuestan muchísimo tiempo realizar porque has decidido que vas a hacer un contenido visual de 3 minutos cada vez y vas a grabar en no sé cuánto y cada mes te piensas que como ha quedado chulísimo y de repente miras los datos y dicen, no lo está viendo nadie. Este formato de vídeo en esta red social, por lo que sea, la gente no ve más de 2 segundos, mi mensaje está en el 3, con lo cual dices, pues me quito, o sea, fuera. Este contenido que me llevaba muchísimo tiempo, me voy a centrar en estos otros 2, que es un meme, que me hago yo en medio de un minuto, ¿vale? Los datos lo que hacen también es un poco acortarnos ese camino o hacernos ser más eficientes o pues eso, o realmente ir tomando decisiones por el camino, por ejemplo, lo relativo a los contenidos o al esfuerzo o al tiempo que le dedico, no sé, es que llevo en Facebook ahí haciendo una estrategia de la leche y todavía no he sido capaz de crecer, ¿vale? Los datos te van a ir haciendo acortar un poco el camino, centrarte en unas redes más que en otras, en unos contenidos más que en otros, en unos públicos más que en otros, y ir aprendiendo. Así que no era un Matrix.
Y bueno, como os decía que íbamos a ir todo el rato como en dos niveles, en lo básico para las personas, si algunas hay aquí, que ya os digo que lo cuento porque es algo que nos pasa a menudo, que no se habían dado cuenta dónde estaba la estadística o algo que no le voy a poder dedicar tiempo a nivel mensual o más de una hora y tal, pero a diario sí que puedo intentar ir entendiendo y tener intuiciones y si me tengo que reportar, pues tal, pues hay como un nivel de lectura diario donde todas las redes te van dando información de qué ha pasado con este tweet que has publicado. Por ejemplo, puedes saber, le han gustado, le han leído, le han dado clic y ahora os enseño dónde están. Pero luego hay una mucho más estratégica y que es a la que deberíamos aspirar llegar, que también hay varios caminos más largos, más pequeños, y que en Social Co tenemos como una metodología que prácticamente con una hora y media, como mucho al mes, pues puedes tener todas las redes analizadas en un cuadrito de mando, que si luego tienes tiempo, además de poner por escrito algunas conclusiones que te dan y que ya están un poco más preparadas para la gente que se ha hecho otro tipo de preguntas más estratégicas y menos relacionadas con crezco o no crezco, sino con aquel objetivo que tenía mi plan estratégico de no sé qué año se está cumpliendo o le están ayudando a las redes sociales a alcanzarlo. Vale, en este punto, déjame que vea así. Os voy a enseñar rápidamente qué es lo que os encontráis en este nivel diario de lectura en las diferentes redes sociales. ¿Vale? Para eso voy a dejar de compartir la presentación. Lo que os voy a enseñar está tanto si veis la aplicación desde el móvil, ¿no? Que por ejemplo Twitter es una aplicación, si sois tuiteros, más de igual publicar desde el móvil o ir viendo qué está pasando, pero tanto Facebook, Instagram, incluso puede que LinkedIn, tiene estos mismos botoncitos para poder hacer esa lectura diaria desde el móvil, que como muchos ya sabréis, voy a recargar. Es, por ejemplo, esta barrita, ¿vale? De Analytics, que ahora estamos en Twitter. Pues si pincháis aquí, porque a veces eso, como os decía, nos quedamos en si la gente le ha dado retweet o me gusta a un contenido, pero hay muchos más datos que te puede decir una publicación, ¿no? Cuando pinchamos en esa barrita, pues para empezar ya vemos cuánta gente o cuántas veces se ha visto la publicación. Luego vamos a ir explicando un poco qué significan los datos, ¿vale? Pero las impresiones, por ejemplo, en Twitter es el número de veces que esta publicación se ha visto, que cambia un poco con la definición de alcance, que alcance sería las personas y Twitter solo te da impresiones, ¿vale? Pero además yo pensaba que había habido 8 me gusta y 2 retweets, pero me está diciendo que ha habido más interacciones, eso suman 10, me dice que ha habido 22. Luego, yo me pensaba que solo 10 personas se habían interesado por mi contenido, pero no, realmente más gente ha hecho más cosas, como por ejemplo ampliar el detalle. A veces puede ser que le ha dado a ampliar la foto porque le interesaba, le ha parecido bonita y le ha dado a ampliar, o estos tweets un poco más largos que se cortan le das a ver más, ¿vale? Pues ha habido 3 ampliaciones de detalles. Y luego, en concreto, en Twitter hay esta métrica que me encanta, que son las visitas del perfil, que no te la da exactamente así otras redes sociales, que me encanta porque quiere decir que cuando ha visto tu tweet, alguna persona ha dicho, ¿quién es esta cuenta tan interesante que está publicando esto? Voy a ver quién es. Y ha pinchado en tu perfil y se ha ido a ver quién eras, por lo cual para mí esa es una interacción muy valiosa. En LinkedIn nos pasa un poco igual, pues todas las publicaciones, yo día a día puedo pinchar, por ejemplo, bueno, para empezar me da el dato a primera vista de cuántas personas han visto la publicación, 735 veces se han visto. Luego me dicen los que me gustan y en concreto aquí a nivel de publicación el único dato, no puedes ampliar más, ¿vale? Bueno, luego ya vas a mostrar estadísticas y te dice más todavía, ¿no? Las reacciones, si se ha compartido, si ha habido comentarios o estos 120 clics, que es que a veces los clics en el enlace, que para nosotros es una métrica fundamental, luego veréis cuando la metamos ahí en la tabla de cajas de donde hacemos los datos, que alguien le dé clic a mi publicación y acabe en mi web y leyendo un blog, etcétera, quiere significar muchas cosas que no estaba viendo a nivel diario. Vale, no quiero profundizar porque no me quiero quitar mucho tiempo, pero
La misma información, no estoy en la página, perdón, tenemos en Facebook cuando le damos a las barritas de publicar y en Instagram, que en algún momento se me ha... Ponemos rápido. Que si me voy al perfil y veo las publicaciones que he ido haciendo, pues en cada una de ellas seguiré viendo más estadísticas, no solo quién le gusta o quién ha comentado, sino otro tipo de interacciones. Cuentas alcanzadas, 118, o sea, cuántas personas realmente me han visto. En Instagram, así como os decía que en Twitter me encantaba la de ver perfil, esta métrica de Instagram la que más me gusta es cuánta gente ha venido de hashtags, por ejemplo, cuando nunca sé... De repente digo, ala, pues aquí me han venido 15 desde un hashtag. ¿Por qué? ¿Qué hashtag he usado? ¿Cuál ha sido de todos los que he usado que no me suele pasar? Si toda la gente suele venir o del perfil o de las stories. Vale, pues este sería un poco el nivel, como os digo, un poco más diario de hacerte una idea de qué está pasando con tus publicaciones, de ese gusanillo que tenemos los que nos dedicamos a las redes sociales y que además la droga dura que nos meten los de las aplicaciones con que brille el corazoncito y te salga un +1 y te haga estrellas y llegas a 1000 retweets, pues podemos día a día ir viendo esto. Si no tenemos más tiempo, pues solo con saber que las impresiones es la gente que me ve, que el dato está en algún lado, que las interacciones es más cosas que me gusta, pues ya podría ir haciéndome un poco de lectura. Si nos quedamos en este nivel, hay algunas herramientas, que era lo que os iba a contar a Amalia, pues vamos a enseñar simplemente. Si no tenéis mucho más tiempo, dedicar tiempo a las redes sociales, hay herramientas. Cierto es que de medición casi todas de pago si queréis hacer algo interesante, pero que en vez de tú estar luego horas haciendo los Excels o el análisis que yo os voy a enseñar, os hacen unos informes mapeados que si luego no vais a explotar más allá. Amalia, si les quieres enseñar, me quitas el power. ¿Lo veis ya? Sí. ¿Me oís? Porque antes estaba hablando muda. Pues sí, como decía Virginia, cuando tenemos que a lo mejor reportar o presentar informes sobre nuestras redes, muchas veces entiendo que tendréis muchos esta tarea, ¿no? De reportar a lo mejor a una junta directiva de los resultados que hacéis en comunicación, pues muchas veces estas herramientas son muy útiles porque te permiten hacer un informe muy visual muy poco tiempo, ¿no? Entonces, una de las que a nosotros más nos gusta cuando tenemos menos tiempo para hacer algún reporte se llama Metricool, que sí, seguramente muchos ya la conocéis. En su versión gratuita os permite ver las estadísticas de una cuenta, digamos, o sea, lo que sería un cliente para nosotros, o sea, en este caso SocialCo, o sea, todas las redes, pero solamente de un perfil. Y podéis ver así, de esta manera tan visual, los resultados de crecimiento, balance de seguidores, género, perfil, resumen orgánico. Aquí tenemos todos los datos que hemos visto antes post por post, pero en la fecha concreta del 1 de enero al 30 de junio, por ejemplo, ¿no? Esto lo podéis cambiar y determinar, bueno, pues he decidido, esta semana he hecho la campaña del Día Internacional. Pues marcas aquí las fechas del Día Internacional y te resume todos los datos que necesitas para presentar a tu junta directiva, ¿no? En la versión gratuita no te permite descargar el informe. Tendrías que hacer pantallazos, que supongo que estáis muy acostumbrados. Y en la versión de pago sí que te lo permite. Aquí abajo a la izquierda, si lo veis, le tenéis que dar a informes y os permite descargar un informe que quedaría así, como veis aquí a la derecha, con los resultados de vuestras redes. ¿Vale? Podéis incluir en el informe todas las redes. ¿Vale? Estas herramientas lo bueno que tienen también es que te permiten planificar y ver visualmente un poco qué contenidos tenéis, ¿no? Si usáis herramientas que planificáis una por una, ¿no? Desde Facebook, desde Twitter o desde Instagram, estas aúna todas y así puedes ver visualmente tus contenidos mensuales o semanales. Es una herramienta que resulta muy sencilla, ¿no? Si no tenéis mucho tiempo, aunque no, o sea, no profundizas tanto en los datos como en lo que os va a contar ahora Virginia, ¿no? Pero sí que es
una herramienta que te saca mucho del paso. Así que si os interesa os recomiendo que la probéis en su versión gratuita para que veáis si os sirve. Mira, Perdona, aquí tenemos... dejadme que añada una cosa. Una de las cosas que más me gusta de Metricool es que puedes seguir dentro de tu panel, puedes poner otras cuentas para que te compare. Quiero decir que si, por ejemplo, vuestra entidad trabaja en el ámbito de la discapacidad, pues tenéis otras entidades de referencia. Una pregunta muy habitual es si esto es mucho o poco, ¿no? Y esto te lo permite Metricool. Entiendo que no en la versión gratuita, perdona que, que lo meta, pero suele ser bastante útil, por lo menos para tener una referencia. Ya, me callo. Genial. Vale, y yo te iba a interrumpir, Amalia, porque aquí preguntaba Víctor y Víctor que se ve que son expertos porque hacen dos. Dice que utilizan Metricool y que a veces también sacan datos en su Excel y que no siempre les coinciden los datos de uno con otro. Que yo creo que esto es algo con lo que a veces también nos encontramos, ¿no? Que a veces tenemos ahí alguna reunión pero este dato me lo está dando de manera diferente porque según qué clientes, algunos te piden un Excel, otros te piden, ¿no? Amalia, no sé si nunca coinciden. A veces miden cosas diferentes, efectivamente, y tienes que intentar darte cuenta. A mí me pasó en Twitter que, por ejemplo, cuando se enseña a sacar el dato de interacción automático, que simplemente te lo da ahí, un 2,3%, y solo tienes que copiarlo, realmente no estaba sacando la misma tasa de interacción que yo hacía en mi Excel, porque él, además de sumar los retweets, los clics, los me gusta o no sé qué, estaba sumando el ampliar la foto, ampliar detalle, clics en otro lado del perfil. O sea, a veces es que no está llamando a lo mismo de la misma manera. Otras veces, es que yo sé que esto nos ha pasado, no sé si alguna gente se va a decir que yo estoy aquí hablando, pero tenemos a las super expertas como Amalia y al resto que están escuchando, Marina, Sandra, etcétera, que nos ha pasado a veces. Yo en mi caso, a veces ha sido que no estaba llamando a lo mismo de diferentes maneras, otra que está que igual las visualizaciones, las de los reels no los está pillando, ¿no? Va un poco por ahí, yo creo, no sé si... Sí, la última vez que lo debatimos, porque bueno, cada persona tiene su forma de medir en realidad, y hay personas que recurrimos a esta herramienta, hay personas que no. La conclusión a la que llegamos fue que efectivamente, como decía Virginia, no mide no mide lo mismo, ¿no? O sea, no suma el mismo número de datos, digamos. Entonces hay que estar muy pendiente. Así que en algún momento tendrás que elegir, supongo, Exacto. o ir haciendo una tabla propia, pero sabiendo qué datos son en sí comparables. Algo así sería como la Sí, solución. nosotras le cambiamos el nombre, creo que fue la solución, ¿no? O sea, determinamos, esta es la medición de estas cosas, esta es la medición de estas, sin entenderlo, Sí. sin. Algo así. Yo me acuerdo, por ejemplo, eso, no sé si sigue dando, pero toda la vida cuando íbamos a comparar, Facebook solo daba alcance y Instagram y Twitter solo daba impresiones. O al revés, o lo fácil de sacar en Facebook era alcance, pero como no te lo da Twitter, con lo cual tenías que ir sacando, ¿no? Viendo qué datos realmente luego te iban a permitir hacer tu tabla, comparar, etc. Vale, de ahí, por cierto, bueno, ya has compartido pantalla, pero me acabo de fijar que, que te ponía ahí en grande, que ha salido el estudio de Instagram de redes sociales 2022. Medir a veces también es saber lo que está pasando por ahí. Que ahora nos pasa mucho, de me ha bajado el alcance en Instagram, lo estoy haciendo mal, ¿qué ha pasado? ¿Ha cambiado el público? No sé qué. No, señores, es que el alcance en Instagram en general ha caído, con lo cual, ¿no? A veces cuando nos ponemos a analizar datos, las respuestas no las tenemos nosotros. O sea, cuando tendrá el gusanillo, tienes que decir, es verdad, es que ha llegado TikTok y entonces se han ido los usuarios allí, por eso ya no son tan jóvenes. O este dato interesante que os doy, que si en los últimos meses veis que el alcance de vuestras publicaciones de Instagram han bajado, no depende solo de que lo hayáis hecho mejor o peor, sino de que en general Instagram ha bajado el alcance de las publicaciones porque lo que está haciendo es premiar los reels. Esto es entender un poco los datos, ¿no? Vale, y ahora que sé esto, es mi culpa, es porque he publicado menos, puede ser que ha habido una pandemia mundial y por eso me he ido también en redes, o sea, que no solo son cosas nuestras. Vale, pues sigo. Pues eso, como os ha comentado, hace un segundo porque cuando le doy a compartir me cuesta un poco dejarme avanzar. Pues eso, Amalia has hablado de Metricool.
Hay otras parecidas como HotSuite. Nuestra conclusión es que en las gratuitas, bueno, HotSuite de hecho la utilizamos para planificar y en la versión gratuita no da estadísticas directamente, luego necesitaríais la de pago, pero que en algún momento hay que plantearse pagar. A veces es mucho más rápido pagar 30 euros al mes que tus 8 horas, que si no eres muy hábil te cuesta sacar las estadísticas luego. Y luego hay un montón de herramientas. Ahora vamos a ver las propias de la tal, pero luego para cada cosa, casi si ponéis en Google una herramienta para medir cuál es el aspecto de mis seguidores de no sé qué red social, que podríais encontrar. Esta es una en concreto para Twitter, hay un montón, de poder analizar un poco cuál es la bio de tus seguidores, análisis de etiquetas, de hashtags, quiénes son los más influyentes, hacer comparativas. Hablamos bastante de lo de las comparativas entre marcas, hacer comparativas entre una marca, entre una entidad y otra, y a ver qué seguidores nos siguen a los dos. Hay un montón de herramientas para hacer. Bueno, y nos vamos ahora un poco ya más a lo gordo. Ya hemos entendido un poco qué significa escuchar, qué datos me pueden dar las redes, por qué debería tener ese gusanillo, etcétera. Pero realmente si no pongo los datos en un sitio, y si no pongo los datos en un sitio que pueda explotar, porque en un sitio podría ser ese informe de Metricool, que para rendir cuentas, para una subvención, para si no voy a luego hacer un análisis podría estar bien. Pero si yo no he intentado hacer mi propio cajón de qué es lo que quiero medir y por qué quiero medir eso, pues luego me será difícil interpretar los datos o y aquí un poco la clave es esa, que a veces cuando hablamos de medir estamos pensando en, ay, a ver si he crecido mucho, ay, a ver si soy muy grande, ay, a ver si me han visto mucho, vale, y eso está bien, pero las redes sociales son un fin. O sea, yo no entré en redes sociales, a veces sí, y lo hicimos así, pero no deberíamos, ¿no? Pues voy a ir a Instagram porque quiero ser muy grande. O voy a ir a Facebook porque... O sea, realmente cuando decides entrar en una red suele ser de pues voy a ir porque pues la prensa no me está funcionando, o porque no necesito tener un trato más directo con los usuarios, o porque me he dado cuenta de que los familiares, las personas les gusta. O sea, generalmente teníamos un fin que igual no lo habíamos reflexionado mucho, más allá del utilitarismo de voy a estar por estar o de voy a ver. Y si no, es el momento de replantear. Y para encontrarle ese fin hay que relacionarlo mucho con el propio plan estratégico de la entidad. Cuando se hacía las preguntas, un poco que me hacía al principio era, ¿y me está ayudando a lo que yo como entidad quería ser o me está generando ruido? ¿No? Entonces, y con ese plan de comunicación que no solo está en lo digital, sino que además voy a mandar no sé cuántos boletines voy a escribir en la web, ¿vale? Lo estratégico es ir un poquito más allí. Por ejemplo, si en mi plan estratégico para 2022-2024 yo había dicho que el objetivo de mi entidad es ser la más digitalizada de todo el entorno del no sé qué sector, pues entonces igual un objetivo, yo algo a medir sí que es en cuántas redes estoy, estaba en la última, cuánto publico al día, porque no era... Pero si mi objetivo era posicionarme como la entidad de referencia en el sector salud a través de contenidos de calidad que puedan ayudar a no sé qué, empezaré a medir otras cosas. Empezaré a medir cuánto publico de qué tipo de publicaciones, si son expertas o no, o efectivamente si quería ser una entidad de referencia, por ejemplo, pues me está viendo la gente suficiente para que yo sea una referencia en mi entorno o en mi entorno digital, ¿vale? O sea, que si yo tengo una serie de objetivos en mis diferentes planes, las redes deberían responderme si realmente los estoy cumpliendo. Y en un lenguaje que está un poco en los límites entre el marketing y nuestro propio lenguaje de ONGs, realmente en el fondo lo que quiero conseguir es probablemente pues notoriedad. ¿Por qué quiero notoriedad? Pues porque cuanto más gente más vea, más gente acabará donando, más gente no sé qué, o más poder tendré ante las administraciones públicas, que resensibilizar, que es algo que en general queremos hacer, sobre visibilizar la enfermedad o los jóvenes o el sector social que tratemos, o que la gente se interese o emocionar, ¿no? Tendremos una serie de objetivos relacionados con la sensibilización y otros más con la participación. Que participen en redes sociales es lo menos importante, porque generalmente mi objetivo de participación estratégico será que
acaben llenando la carrera popular del día X de septiembre o que acaben suscribiéndose o comprando la revista de no sé qué, ¿vale? O siendo donantes. Entonces, en este nivel estratégico, si empiezo a poner preguntas en estos 3 cajones, luego acabaré encontrando el dato que me dé dando respuesta. Y bueno, había hecho un spoiler porque he puesto la presentación, pero si quiero ser notorio, por ejemplo, pues cuánta gente me ve, cómo soy de grande, estoy publicando lo suficiente para ser considerada una ONG de referencia, por ejemplo. Si quiero sensibilizar, pues no puedo haber pasado por el timeline de la gente sin que den clic o que sin que se paren o sin que vean 4 segundos del vídeo porque les ha encantado la sonrisa que ponía al principio, ¿no? Pues la gente lee más allá del titular, se identifica con lo que cuento. ¿Qué significa identificarse con lo que cuento? Pues que le ha dado me gusta, que lo ha compartido, porque encima lo apoya y lo difunde, aunque le caiga todo el hate entre sus públicos, ¿no? ¿Veis? Ya estoy poniendo en relación compartidos, me gusta, etcétera. Y participación, pues para mí la clave suele ser, como siempre hablamos de que en esto de la escalera del amor y los datos te lo van diciendo, empiezas por un me gusta, te acabas dando un beso y luego acabas siendo socio, pues después del me gusta lo siguiente sería darle clic a ir a ver más en la web, leer más sobre el artículo, profundizar, si le ha interesado mi campaña, participar, donar, lo que sea, ¿no? O incluso, pues como os decía, ir acabando viniendo a mi charla para voluntariado o al evento de recaudación. Como os decía, más o menos serían estos. En estas cajas ponemos estos botones, ¿no? En notoriedad, tamaño, cuando publico, alcance, impresiones, sensibilización, me gusta, ampliar, compartir, en participación, clics, captar un lead, comentarios, acabar yendo a algún sitio. Y este sería un poco, después de todo lo que os he contado, de día a día podéis mirar esto, tenemos herramientas diferentes en las que poder hacer PDFs, pero yo creo que estoy dando la charla aquí porque soy la convencida de que si no acabamos sacando un ratito al mes para todos estos datos, ponerlos en un Excel, a ver si me deja compartiros otra ventana. No vamos a llegar a ningún lado y no os asustéis, ¿vale? Aquí hay muchos datos, parece que esto te puede llevar la vida. Perdón, es que no consigo salir de la presentación. Os va a llevar la vida a retomar, pero hemos encontrado un método en el que en 5 minutos, por ejemplo, se rellena la tabla de Twitter. Voy a dejar de compartir para poder darle al escape. Y os quería enseñar las diferentes tablas en directo. Cuando os vuelva a encontrar, aquí estáis, compartir. Vale, os quería enseñar el cuadro de mandos tipo que usamos en Social Code, que como veis tenemos para Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram. Tenemos uno mucho más avanzado con los datos de la web, del blog, de YouTube, etcétera, pero hoy me quería centrar en estas 4, ¿vale? Os voy a poner un ejemplo. Por favor, confirmadme si voy cambiando de pantalla, si lo veis. Sí. Sí. Ahora, por ejemplo, estáis viendo esta pantalla que no... Perdonad, que es lo que tienen las cosas online, que es que tienes que ir aguantando el hilo mientras vas lidiando ahí con cuestiones técnicas de... Vale, os había enseñado la parte fácil de sacar los datos publicación a publicación, pero todas las 4 herramientas tienen un panel de analítica mucho más amplio, ¿vale? Voy a empezar por Twitter, son menos 10, menos mal que al final no teníamos muy claro si era entre 45 y 1 hora. En un momento creo que voy a acabar la hora entera explicándoos las 3 últimas cosas de dónde se sacan los datos. Vale, pues por ejemplo en Twitter el panel de analítica más sofisticado está en más opciones, Analytics, ¿vale? Hay un montón de cosas por aquí, pero tendríais aquí Analytics, donde hay 2 lecturas, ¿vale? Mes a mes, además en una visual muy fácil y se puede hacer scroll hasta muy abajo, ¿vale? Te da 4 datos aquí. Por ejemplo, me voy a ir a septiembre, como acaba de empezar. Vale.
Esto que te da información un poco cualitativa, ¿no? ¿Cuál ha sido tu tweet principal? Que luego puedes poner en un Excel o decir fue de este tema y de este tema y vamos a ver por qué funcionó. En este caso, porque UNICEF es que todo lo que toca lo convierte en azul. ¿Cuál ha sido tu mención principal? Porque ha tenido más interacciones. ¿Cuál ha sido tu seguidor principal? Pues que a veces está bien saber. Y de los contenidos que has publicado con multimedia, ¿cuál es? ¿Vale? Pero yo os quería enseñar estos 4 datos de aquí, que como veis ya me está dando esos datos de tamaño, los tweets 25 y las impresiones de tweets 3.858, las visitas al perfil, las menciones y los nuevos seguidores. Como veis, en un minuto los he visto y solo tendría que pasarlos aquí, ¿vale? En este caso la tabla está al revés porque este cliente en concreto no quería mucha notoriedad, sino que quería más sensibilización, pero bueno, me iba a ir directa a publicar los datos arriba, pero sería abajo, ¿vale? Estos datos que os he dado, mira, en esta tabla que es la que usamos nosotros, en blanco están los datos que yo tengo que meter, ¿vale? Y en gris las fórmulas que se autocalculan, ¿vale? Con lo cual yo tendría esto en blanco y aquí hubiera puesto esos 4 datos que os he enseñado, ¿vale? ¿Qué pasa cuando meto yo los datos? Y luego el resto, bueno, no me está dejando borrar todo, ¿vale? Además, en este Excel lo que pasa es que a medida que voy pasando datos, yo ya tengo un gráfico que para mí es la clave. O sea, yo, si a final de año no tengo esto, no sé nada. Y por ejemplo, en este cliente diría, ostras, ¿qué pasó en febrero? ¿Por qué febrero tiene un pico más alto? Ah, porque es justo cuando saco la campaña anual, he tuiteado más, he tenido más alcance, ¿vale? Para eso tengo también otro tipo de datos. Porque generalmente si he publicado más tendré datos absolutos más grandes, pero a veces eso no es lo importante, ¿no? Sino a cuánta gente le ha gustado. Bueno, pues con esta tabla que usamos nosotros y que, por ejemplo, en Twitter los datos se sacan de ahí, tendríais en un momento todo el año completado. Los datos se sacan de ahí y a nivel de Twitter se sacarían también de... Como os decía, el panel de analíticas de Twitter tiene esta vista, pero aquí veis arriba que también tiene los tweets, ¿vale? Te va a dar otra serie de lecturas. Para empezar vas a poder, también como en todas, se pueden cambiar las fechas, ¿vale? Y luego exportar los datos. Yo os he enseñado la manera fácil que es sin exportar datos. Todas tienen luego además la manera difícil que es exportando datos y trabajando de las Excel como si fueras un... bueno, pues que en esta otra lectura tendréis los otros 4 datos que pido sobre engagement, ¿vale? Que serían los otros 4 que se quedarían en blanco. Estos son las respuestas, los me gusta, los retweets en contenidos, el clic en el enlace o, por ejemplo, la tasa de interacción. Y además tiene una pestañita donde te pone los más destacados, ¿vale? Ya directamente veríais. Tampoco puedo bajar al detalle del análisis por post. Yo estoy haciendo un poco un análisis de cuál es la vitalidad de vuestras páginas o vuestros perfiles, pero podríamos seguir bajando al detalle de ¿y cuáles son los posts que más han funcionado? ¿Qué tema eran? ¿Qué tasa de interacción han tenido? Y esto sí que sería descargándose diferentes Excels. Bueno, solo quería enseñaros por último dónde estaban estos paneles en las otras redes sociales. Porque también a veces te hace darte cuenta de que igual hay algo que no tienes bien configurado. Facebook e Instagram deberíais poder estar viendo los datos. Espera, que no tengo Facebook abierto. Desde el panel de analítica de Business Facebook, ¿vale? Donde si tenéis bien conectadas las cuentas de Instagram y Facebook, os van a ir saliendo los resultados aquí. En este Excel que os dejamos y que luego os daremos para descargar al final del webinar, porque si queréis emplear, iríais viendo dónde encuentro esos datos, ¿vale? Que suele ser en la pestaña de resultados. Como veis, como nosotros tenemos las cuentas conectadas de Facebook e Instagram, pues nos sale a la izquierda las de Facebook, a la derecha. Me da una penica enseñar siempre los datos de Facebook porque la tenemos ahí moribunda. Pero aquí iríais encontrando esos datos. Como os digo, si sois un poco pro, lo suyo es descargarte los Excel que te da y sacar de ahí los datos. Si no, simplemente buscando, filtrando por fecha y buscando el dato, podríais hacerlo simplemente en una visual. El LinkedIn, pues igual os lo enseñaba antes, pero a mí me encanta la analítica de pestañas de análisis de LinkedIn. Sobre todo, y como contaba Virginia, que pasaba en Metricool, tanto LinkedIn como
como Facebook te deja meter competencia, ¿vale? Pues os la enseño así por encima. Por cierto, que no la hemos metido nosotras, ¿eh? Esta es la que nos sugiere él. Probablemente si entráis en vuestra pestaña de competencias esté en el que podéis ir viendo, por ejemplo, si crece o no crece, si crece lo mismo, publica lo mismo, etcétera. Pero, sobre todo para sacar las tablas, la pestaña de actualización, ¿vale? Que lo mismo, os da el nivel de impresiones, clics, reacciones, etcétera, y luego podéis descargaros por fecha los diferentes Excel que os ayudarían mejor a coger otros datos o hacer vuestra propiamente la tabla, etcétera. Virte, perdona que te interrumpa, es que había una pregunta, alguien preguntaba, como has pasado antes por Facebook e Instagram, si era mejor utilizar el business que el Facebook normal. Cada uno, el Excel es el mismo. Ahora lo que tiende Facebook es a que usemos todos Meta. Entonces, yo me iría acostumbrando, pero en principio, por lo menos en mi opinión, como usuaria y como persona que coge datos habitualmente, es más cómodo el business ya ahora mismo porque todo está, digamos, centralizado ahí, pero mejor o Sí, peor, cada uno como mejor se maneje, yo creo. sí, yo aquí quería decir, a ver, me parece que Meta, por ejemplo, los que yo tengo metidos, yo cuando en Social hicimos esta tabla, era un poco pensando en gente que no se iba a descargar los Excels a final de mes, ¿vale? Que era, en plan, pues que no eran responsables de comunicación, aunque lo fueran, llevan 28 cosas o no tienen un equipo y no podían dedicarle mucho tiempo. Con lo cual, los datos de ese Excel que os pasaría están pasados de Facebook, no del business, sino de Facebook. Pero se queda un poco corto porque solo te da los últimos 28 días, o sea, si realmente quieres hacer analítica, solo te da los últimos 28 días, con lo cual o lo haces justo el día 28 de cada mes, o sea, no el 28, sino 28 días después del último, no te da, luego te hace pasar a descargarte los Excel y ya tener que sacar los datos, que no es difícil, ¿vale? Que no es que esté contando ya que aquí no estén, más con los supercuentas que hay ahora en TikTok que te enseñan Excel en 3 minutos, en 3 segundos, etcétera. Pero, como dice Amalia, Facebook te quiere llevar todo el rato a Meta, si tienes las dos cuentas también es más fácil ver datos. Pero antes de ayer en vez de a Meta te llevaba a Creator Studio. Luego con Facebook es que nunca podemos, pues con lo que te sientas más cómodo, donde tengas tú ya localizado el dato que tienes que encontrar, aunque puede que en algún momento te acabe llevando a donde él quiere que pruebes, pero no sabes si... Sí, en principio se supone que está centralizando todo en Meta. No sé si el mes que viene lo centralizará todo en otro lado. Sí, de hecho eso, yo todavía me meto en Creator Studio a ver si, porque ahí estaba un dato que un día pensé que era el que me interesaba. Me vuelve un poco loca. Vale, una duda muy común, en Instagram no podemos ver las estadísticas por post, pues por eso a veces contamos desde lo más básico, porque nos pasaba antes en Twitter, aunque creo que ya no pasa, y pasa en Instagram, es que tienes que configurar tu cuenta como una cuenta profesional, o sea, la tienes configurada como una cuenta personal. Te está preguntando, en Instagram nosotros no podemos ver las estadísticas por post como lo habéis enseñado. Pues sí, en la parte de configuración de la cuenta, en vez de que sea una cuenta personal, que sea una cuenta empresarial, que no te va a pedir, ¿no? Era empresarial como se llamaba antes, ¿no? Sí. Sí, si además lo vinculas en el Creator o en el Business o en el Meta, también puedes ver esos datos. Claro, probablemente hasta ahora no haya podido hacer ninguna de esas cosas, porque como tenía una cuenta personal, nunca le habrá dado la opción de publicar, de engancharse de Facebook e Instagram y vincular las cuentas y encima poder medir. Y ahora se hace eso. Buenos días. En el panel me falta la pestaña de datos. Me preguntas cómo equiparar los datos de las distintas redes para poder compararlos. Pues sigue siendo un poco pues lo que, o sea, hay que intentar tener las mismas filas en los mismos Excels para que luego en algún momento igual el anual sea el que te copies y pegues. Y para eso es lo que intentamos. Pues, por ejemplo, yo una vez me di cuenta de que como Twitter no daba alcance, en todas las redes tenía que empezar a pillar impresiones porque si no nunca iba a poder comparar Twitter con otras redes sociales. O sea, lo que tienes que hacer, igual quedarte con 4 datos, pero que sean los mismos para todas. Twitter te da visitas al perfil, pero eso no es otra red que no te lo dé. Bueno, pues eso nunca lo vas a poder comparar. Generalmente quedándote con impresiones
Tasa de interacción, bueno, casi mejor manual, solo con retweets si me gusta, porque probablemente esté midiendo cosas diferentes. Y clics en el enlace, que para mí es una métrica vital de las redes, en Instagram no, pero en Facebook y Twitter, pues ya puedes empezar a comparar. Tendrás que ir cogiendo otro tipo de datos. Digo, ¿puedo comparar Twitter que tengo 100 seguidores con Facebook que tengo 3000? Pues a veces sí, te sorprendes y dices, ostras, pero si en Twitter estoy teniendo muchísimo más, ¿no?, impresión y tengo un 10% menos de audiencia. No mira el Padlet, no sé si hay muchas preguntas concretas, si lo miro, si no, porque hemos pasado la hora, intentamos darle respuestas. Yago, ¿qué dices? Yago dice elegir vosotras. Bueno, voy a echarle un ojo si lo Ah, no, encuentro. aquí lo Mientras- Bueno, si queréis tengo la lista, os las paso por chat privado para que podáis verla. ¿Tienes la lista del chat o del Padlet? Del chat. No, yo Mira, creo que las del chat ya las he ido respondiendo, ¿no? tengo alguna aquí en el Ah, Padlet. pues no hay muchas, puedo Sí, echarle un ojo en LinkedIn. Para acceder a Metricool solo se puede acceder con el perfil personal o hay alguna forma de ir solo con la página. No, yo supongo que tendrá que tener un usuario. Bueno, si tienes una página que en algún momento tuvo un correo de comunicación @ no sé qué, podrás, pero yo creo que te pide logarte como persona, ¿no, Amalia? sí, tienes que dar acceso desde tu cuenta de Facebook, como haces con el resto de cosas, digamos. Si lo tienes en una cuenta personal, pues accedes desde ahí. Aunque tu cuenta personal no la analiza, ¿eh? No, o sea, no la utiliza para nada más que para acceder a tus cuentas de Facebook o Instagram. Sí, en esto de las redes sociales, nosotros cuando hablamos de la caja de herramienta del Community Manager siempre decimos que es que tienes que tener una cuenta, ya sea medio personal profesional, ¿no? Para luego poder, que puede ser una que sea del propio departamento de comunicación, pero con una especie de ente detrás, para luego poder abrir. Bueno, había algunas preguntas que yo creo que ya he ido respondiendo. No puedo ver las estadísticas por post, que era por lo de la cuenta. Se pueden saber los follows por un vídeo o reel, igual que como se ven las estadísticas del post. Supongo que estamos hablando de Instagram. Pues voy a echarle un ojo. Instagram está ahora, o sea, de hecho hasta hace un par de meses ni siquiera salían los datos de reels. Luego están un poco ahora con esa métrica. Yo supongo que sí, porque es un dato, o sea, no sé si todavía se podrá ver, aunque es algo que en el nivel diario visual nosotros vemos mucho, ¿verdad? De repente tienes un reel que ha tenido, y dices, anda, si he tenido 3 seguidores. Ahora mismo no estoy segura de si sale en las estadísticas de Instagram. ¿Hay que medir publicación a publicación o hay un lugar unificado por periodos? En los Excel hay un lugar unificado por periodos. En la mayoría de las analíticas de Facebook, LinkedIn, te descargas el periodo y lo que te descarga es todos los posts ordenados por sus impresiones, interacción, etcétera, y además con el texto y el link a la URL. Y ahí puedes ir seleccionando diferentes periodos. Si quieres hacer un análisis trimestral y decir, a ver, los 4 posts que mejor han funcionado este trimestre, también creo que a nivel visual lo verías abajo, pero no podrías hacer nada con la información. O sea, creo que vas bajando y te da también el rendimiento por post, pudiendo cambiar la fecha. ¿Y cómo ver las estadísticas anuales? Igual, no todas las redes te dejan ver el año completo. A veces te hacen algunas trimestre a trimestre y luego tienes que hacerte tu propio Excel, pero la mayoría, por lo menos en el visual, sí que te deja verlo. Y creo que antes os he enseñado dónde estaba cambiar el rango de fecha en varias redes sociales. Creo que Twitter es la que menos te deja, pero Facebook e Insta yo creo que... Hay una pregunta aquí que nos pregunta si podemos pasaros un ejemplo de Excel, que este Excel que os ha enseñado Virginia os lo vamos a compartir. Sí, la yo sesión. creo que como premio por haber venido podemos, ¿no? Creo que hay un cierre, ¿no? Con la grabación y el descargable, etcétera. Pues sí, vuestro es usarlo y diseminarlo. Hazlo bien, porque ya os Virginia le digo, tiene mucho cariño. yo le tengo mucho cariño y mira que yo soy real, o sea, que no soy la persona más cuadriculada del mundo ni la que más le guste hacer las cosas así muy ordenadas, pero venía a decir, creo que estoy hablando aquí porque después de todo lo que hay por el mundo, lo que más me sigue gustando es este Excel que hemos ido construyendo poco a poco con todos Sí, nuestros a clientes. nosotros nos riñe mucho porque se lo estropeamos siempre. Sí, sí, es lo que digas.
¿pero quién la ha tocado ya? Sí, ha perdido todo el formato y esta fórmula ya no existe. Si voy a revisarla antes, pues si acaso alguien me lo ha tocado. Y nada, pues ya está, que la gente más se tiene que ir. Sí. No hay más dudas. Perdonad Muchísimas que nos gracias hayamos por... alargado un poquito y muchísimas gracias a todas las entidades por venir.